Bienvenido, Galo Lara Yepes, quizás la segunda mayor víctima de la persecución política de José Serrano. La mayor seguramente fue Carolina Llanos, perder un bebé en gestación por la brutalidad que permitió en la cárcel contra ella es un crimen, pero la lista no acaba ahí. Hablaba al comenzar de los vehículos de la policía, de los caballos de la policía, del atraco al ISPOL, en fin, hay un historial, hay un prontuario, mejor dicho, enorme, y justamente por eso a mí me desconcierta que el gobierno ecuatoriano no haya hecho ninguna gestión, o si la ha hecho no haya trascendido, tras su captura, no, tras su aprehensión, para pedir que lo traigan al Ecuador. Y más aún me llama la atención el hecho de que lo que más le convendría a este sujeto es venir al Ecuador por la información reservada que tiene de medio mundo, por los contactos que le quedan sobre medio mundo y por las amplias relaciones en el bajo mundo. ¿Cómo ve usted el caso del Galo? Bienvenido. Gracias, señor Vera. Mire, el poder mal usado siempre regresa. Eso se llama karma. Y ver hoy en día a quienes nos hicieron daño, enfrentar las consecuencias de perseguir a inocentes, es algo que Dios me tiene con un propósito aquí, vivo y libre, aquí en este medio digital con usted. Permítame decirle, yo soy un testigo viviente de estas persecuciones, lo que significa ver a tus perseguidores ahora enfrentar la justicia cuando la revolución ciudadana se desgrana como una mazorca podrida. Esto no es más. Esto es Dios actuando sobre estas personas que hicieron daño. Debe ser porque los afectados han hecho muy poco. Debe Entonces, ser. ¿quiénes fueron los asesinados en ese gobierno? Esos que están 2 metros bajo tierra. Permítame ser la voz de esos de atrás para adelante, se los voy a mencionar. Fernando Villavicencio, Quinto Pazmiño y su señora, el señor Fausto Valdivieso, el gran general Gabela. Y también ahí tengo que decirlo, señor Vera, estos que la justicia humana los ha sentenciado y que persiguieron a personas que simplemente le estaban diciendo que estaban haciendo mal las cosas. Empiezo por usted, señor Vera. Usted fue perseguido también por él. Tania Tinoco, la señora Lourdes Tibán, Clever Jiménez, el propio Álvaro Novoa, Fernando Balda, Mary Zamora, todas estas personas. Hoy en día vemos con asombro cómo la justicia divina y la justicia norteamericana están actuando sobre esta gente. Vamos por lo último. El asombro también es porque a un individuo así, los Estados Unidos le haya dado visa y lo hayan acogido con asilo. Y él, como réclame, publica o difunde que recibió un premio de la DEA por el récord de captura de droga que hubo en su época. Y utiliza la residencia ya en las condiciones en que está como la mejor prueba de que todo lo que usted cuenta es telenovela, de que es amargura, oposición, venganza contra él, pero que el tipo salió limpio. Señor Vera, el Ecuador tiene derecho a saber la verdad. El señor Serrano no fue detenido por una infracción de tránsito. El señor José Serrano, como su hija lo está anunciando ya, fue detenido en su domicilio con helicópteros, con policías, con patrulleros. Al Ecuador hay que decirle la verdad. Fue un gran operativo. Así es, señor No Vera. es que lo encontraron en circulando con su vehículo, pidieron documentos como a cualquiera y descubrieron que su visa estaba caducada. Eso fue lo que nos trataron de decirnos. Y quienes ahora aguardamos que este señor responda tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Mire usted me hace recuerdo lo que sucedió el 3 de julio del 2012.
convoca a José Serrano una gran rueda de prensa en la gobernación del Guayas. Usted le puede preguntar al señor Mauricio Ceballos o al señor Carlos Armanza como periodista. Él llega a las 10 de la mañana a dar la rueda de prensa de Galo Lara y el caso Quinsaloma. Y pregunta, ¿dónde está Canal 10? ¿Por qué no está conectado? Y los hace esperar en rueda de prensa en la gobernación 2 horas hasta las 12 del día para transmitir en vivo la rueda de prensa, trayendo un testigo protegido que lo habían sacado de la cárcel. Pero este mismo personaje... Para completar la historia, porque una gente no sabe, otra no entiende y otra no cree lo que hicieron contra usted. ¿Cuál fue la telenovela que ese testigo protegido inventó, que luego, una vez la justicia le dio la razón, Galo Chiriboga era el fiscal cuando le dieron la razón y luego insistieron y manipularon otra vez hasta conseguir lo que querían, que era que lo condene? ¿Qué montaje hicieron para acusarlo a usted de un crimen que no cometió? Bueno, era una fiesta en la hacienda de un exministro de Obras Públicas en Los Ríos. En la noche hoy le voy a contar los detalles. Ajá. Y en esa fiesta de esas famosas sabatinas, en medio de guitarras y vinos con cantantes y Rafael, le pregunta a este exministro a Rafael, ¿quieres joder a Galo Lara? Y Rafael le dice, sí, yo tengo al hombre. Le contesta este exministro de Obras Públicas, a lo que le responde Rafael, ¿cómo hacemos? Solo tienes que sacarlo de la cárcel. Aquí en San Juan está preso por la muerte de una gallera, en una gallera, y él puede testificar que Lara mandó a asesinar a esa familia. Al día siguiente llegó Chiriboga, ordenó una audiencia, sacaron a aquel que había asesinado a unos galleros y el mismo Chiriboga lo presenta en Quito para que sea testigo protegido. Parece mentira que hayamos vivido esos tiempos. Pero hubo un triple crimen. La diferencia es que ni lo ordenó y menos lo cometió usted. ¿Se descubrió quién mandó a matar a esas 3 personas? Así es, fue la venganza de un señor Romero que había ido hacia donde un peluquero y al tratar de violar a ese peluquero, luego de eso le quema la peluquería. Entonces su familiar... O sea, ¿Romero era gay entonces? Así es. Ya. Su familiar, al enterarse de esto, va y quema esa peluquería ¿Ya? en donde estaba ese muerto. La venganza de Romero se da porque no hicieron justicia con el gay que había sido quemado y se va encima del señor Llanos, que fue el que terminó siendo muerto por Romero, su familia y sus hijos. Llanos. Sí. ¿Matan a Llanos? ¿A quién más? Matan a Llanos, matan al peluquero, el señor Romero. 3 personas. Y el señor Galo Chiriboga lo declara inocente a quien cometió ese crimen. Ya, ese Llanos era pariente de Carolina Llanos. Así es. ¿Qué era con Carolina Era un primo Llanos? en segundo grado. Y para ahí es donde pretenden vincularla. Es allí donde quisieron vincularla. Ya, y recuerdo que hablaron de que usted ese mismo día giró un cheque a favor de... Señor ¿alguien? Vera, le voy a contar una historia. Usted me ha traído recuerdo de esto. Es que alguna gente no entiende ni recuerda el caso y no todos han leído el libro de Emilio Palacio. De paso, les recomiendo, ya va por la 2ª edición, el libro de Emilio Palacio, donde hace una investigación formidable. Esto que parece ahorita todavía increíble. Un expresidente le reclama a una ministra de Justicia del correísmo y le dice, ¿por qué no me has contado que el caso Quinsaloma es el nacimiento de 2 niños de Galo Lara? ¿Cómo le dice esta ministra de Gobierno, de Justicia? Con Lourdes Tibán presente allí. ¿Cómo que no me has dicho? Y ella le dice, no, si mataron una familia, no se mete en eso, presidente. Y Lourdes Tibán le dice, aquí están los pagos del cheque de Galo Lara que pagó para el nacimiento de sus hijos en el Nogni Hospital. Qué bestia. Este expresidente manda a verificar eso. No quiero informes, le dice. Quiero saber si es verdad que cobraron este cheque en el Mall del Sol y que luego fueron a pagar al Nogni Hospital el nacimiento de los hijos gemelos de Galo Lara. Por eso estoy aquí, señor Vera. O sea, él sabía que lo que estaban diciendo era falso. Correcto, y él lo comprobó. Una vez aclarado el pasado, vamos al presente. Estábamos
en que a José Serrano lo fueron a detener a su casa con helicóptero y todo, dice usted, y yo le preguntaba que cómo entender que esa justicia, que ahora lo tiene detenido 18 días, le dio durante tanto tiempo una residencia con privilegios, puesto que es asilo. No hay una contradicción en esa cuestión. Bueno, usted puede tomar una medida de esa de protección cuando usted recibe un tipo de información o colaboración eficaz. Pero cuando usted se da cuenta que el colaborador era parte de otra banda y luego se da cuenta de que hay una denuncia en la Fiscalía de Nueva York, en donde en esa denuncia está allí siendo investigado por la muerte de Fernando Villavicencio, entonces toman otro tipo de acciones. Esto yo creo que deberían los abogados norteamericanos certificarnos por qué razón eso que está en Nueva York, hasta qué punto ha avanzado. O sea, eso es independiente de lo que se iba a hacer aquí hoy con esta audiencia en que se le iban a formular cargos a José Serrano, Ronnie Aliaga, Javier Jordán y Daniel Salcedo. Así es, eso es independiente. De los elementos que han trascendido, principalmente los chats y el testimonio de dos testigos, ¿le parecen creíbles y suficientes las versiones de que ellos planificaron ese asesinato, inclusive llegando a hablar de un monto de $200,000 y después la propia fiscal recordó que el monto era de 1 millón por 2 cabezas, la mitad Villavicencio y la mitad de ella, Diana Salazar? La maldad de esta gente no tiene límite, señor Vera. Mire usted, cómo con un solo Twitter, el señor Serrano acusó a Giovanni López de femicidio, cuando este es el hombre más inocente en ese delito y en el país. Mire usted, ¿quién fue a ver a Galo Lara a Panamá? Aquí le traigo, vea, el noticiero TC. El ministro José Serrano presentó pruebas contra el asambleísta Galo Lara. Mire usted, Carlos Gijón, la delegación ecuatoriana a Panamá por el caso de Galo Lara está integrado por 14 personas. De acuerdo, haber reportado eso Señor en esa Vera, época. Era impresionante. Hicieron que Panamá lo entregue a cambio de que el Ecuador libere un barco barco llamado Doria, que habían capturado con droga. Así Doria. es. Ajá. Y que iba a Bélgica, coincidentemente. Ya. Mire usted, este es el libro de don Juan Bisueta Ronquillo, mi abogado. El precio de fiscalizar al correísmo, en página 129. ¿A dónde llevaba la maldad de este hombre? Así que el primer informe suscrito por Esther Guzmán Marín, guía de guardia del Centro Penitenciario Femenino, señaló lo siguiente. Llegando de inmediato el señor Teniente Coronel Juan Carlos Rueda del distrito de Quito, comunicando que el ministro del Interior había dado la orden que la señora privada de libertad, Llanos Romero Carolina, sea trasladada al centro femenino. Y lo mismo, el segundo informe suscrito por Evita Loor Vélez, trabajadora social del centro penitenciario, señaló lo siguiente, encontrándonos con la novedad que el coronel Rueda tenía otra disposición, que la privada de libertad sea trasladada al centro femenino por disposición telefónica del ministro del Interior, y él manifestó que él se hacía responsable y asumía toda la responsabilidad del caso. Aquí está la prueba. Así era de malvado la señora Llanos. Fue golpeada, luego fue tratado de echarle gas pimienta, le hicieron 3 curetajes en 2 hospitales y ni siquiera en el tercer curetaje la querían era llevar a la cárcel, como está aquí demostrado. Para quienes duden, vean el reportaje o el documental que hizo Polificción sobre ese dramático caso. Con eso, ¿qué debe hacer la Fiscalía del Ecuador? ¿Y qué debe hacer la Cancillería de Ecuador? Ordenar al cónsul allá. Ahora que hay un ecuatoriano, no deja de ser un ecuatoriano, detenido 18 días en Miami. Bueno, ese ecuatoriano que está en una cárcel de Estados Unidos, lo que creo es que la justicia de Estados Unidos y la justicia del Ecuador tienen que intervenir para que rindan cuentas. Pues. ¿Dónde habría más justicia? ¿Si se queda allá o si viene acá? En ambos lados, señor Vera. En ambos lados. ¿Dónde cree usted que debe estar primero?
debe ser juzgado en ambos lados, porque el primer detenido y extraditado que estaba allá, el señor Gerald, en su declaración en Nueva York menciona al señor Serrano. Gerald, famoso narcotraficante Así ecuatoriano que es fue como le detenido en cuento. Colombia. Bueno, ¿Y cómo que lo menciona? ¿En lo qué sentido menciona alude a como Serrano? parte de lo que ellos hacían con él en ese gobierno. Segundo, De lo que ellos hacían con él en ese gobierno. Ahí está en la declaración. Segundo, el señor Poli también lo menciona en el juicio el excontralor. el excontralor. Ujú. Y tercero, el último extraditado, el señor Fito, también mencionan ellos la relación que había con el señor Serrano en ese gobierno. Gracias, Galo Lara, por recordarnos los antecedentes de este oscuro personaje, delictivo personaje, ahora muy claro personaje después de la memoria que se acaba de hacer.